Hola, buenos días. Hoy les hablaré sobre la policetemia, que es un trastorno hematológico caracterizado por un aumento normal en la masa de glóbulos rojos en la sangre. Mi nombre es Juan Vladimir Avendaño Urias, pertenezco al grupo 49 y este es un trabajo de fisiopatología que tiene como título policitemia. Para empezar, ¿qué es la policitemia? Pues este es un incremento que provoca que la sangre se vuelva más viscosa o espesa, lo que puede llegar a dificultar la circulación sanguínea y aumentar el riesgo de trombosis y complicaciones cardiovasculares. En términos de laboratorio, la policitemia es cuando el hematocrito, hemoglobina o el número de eritrocitos aumenta de los valores normales, es cuando vemos una policitemia. Esta tiene diferentes clasificaciones como podemos ver en esta imagen: primaria, secundaria y relativa. Eso ahorita lo veremos un poquito más adelante. Como podemos ver, los síntomas más comunes son los mareos, son los mareos. Ahí se supone que decía cefalea, que era el dolor de cabeza, y tinnitus, que sería silbidos, chasquidos o siseos en el oído, principalmente. Eh, Prurito, la comezón sería lo normal. Trombosis y enrojecimiento en extremidades, que veremos más adelante. Y la fatiga y la sudoración anormal. Ahorita más adelante miraremos un poquito más de lo que es la policitemia. También vamos a tener que esta no es una enfermedad muy frecuente. La más conocida es la policitemia vera, que pertenece al grupo de las neoplasias mieloproliferitas, mieloproliferativas. Algunos datos epidemiológicos importantes sobre esta enfermedad es su incidencia, que es de aproximadamente de 1 a 3 casos por cada 100.000 personas. Estos números son al año. Lo regular es que se presente en adultos mayores de 60 años y es ligeramente más común en adultos hombres que en mujeres. La mayoría de los casos se observan o se dan cuenta del padecimiento en estudios de laboratorio generales o cuando se hace una biometría hemática, que es cuando podemos darnos cuenta del conteo de glóbulos rojos o la serie roja. Como ya les mencioné, pues la clasificación de esta sería en tres principalmente, que sería la policitemia primaria, que es la principal o también conocida como vera. Esta se caracteriza por la producción excesiva de eritrocitos en la médula ósea, que generalmente ocurre por mutaciones genéticas, principalmente en un gen llamado JAK2, que es el encargado de la producción de eritrocitos, que ocurre independientemente de la eritropoyetina. Después vamos a tener que la policitemia secundaria es el aumento de glóbulos rojos que ocurre por el incremento de la eritropoyetina debido a hipoxia o estímulos fisiológicos externos. Algunas de las cosas más comunes son las enfermedades pulmonares crónicas o que vivan en una parte con una altitud muy elevada, tumores o cardiopatías congénitas. También algunas toxicomanías, principalmente lo que sería el tabaquismo, sería un factor de riesgo para generar la policitemia secundaria. Y tenemos que la policitemia relativa en esta es peculiar porque no tiene como si un aumento real de eritrocitos, sino que se debe a la disminución del volumen plasmático, por ejemplo, la deshidratación, quemaduras o el uso de diuréticos. Básicamente aquí se habla más de que hay una mayor cantidad de solutos, por decirlo de alguna manera, que hay más glóbulos rojos en poco líquido, ya que por la cantidad habría muchísimos más eritrocitos de los que debería haber diluidos en el plasma sanguíneo. Aquí tengo la imagen de un video que estaba viendo, en el cual
hablan de la mutación del gen JAK2 que provoca la activación constante de la señalización celular que estimula la proliferación de las células hematopoyéticas, que pues básicamente es lo que da como resultado el aumento de los eritrocitos. Me quedé en aumento de los eritrocitos. Eh, También en ocasiones, dado que es básicamente precursor de estas células, en ocasiones puede haber aumento de serie blanca, principalmente en los leucocitos y en las plaquetas, produciendo una viscosidad mayor en el líquido sanguíneo, que también hace que se disminuya el flujo de la misma, pues por la viscosidad. Y aquí ya presentamos diferentes tipos de riesgos. Anteriormente se hablaron de trombos y pues este también va a elevar el riesgo de trombosis. Además también puede provocar hiperuricemia, ¿cómo era? Algo así, que se asociaba con la gota principalmente, dado a la policitemia vera, que pues sería la mutación del gen JAK2, que para recalcar era la que activaba constantemente la señalización celular para así poder crear la la producción hematopoyética, para así obtener lo que serían nuestras células sanguíneas. Y ahora sí, hablemos de lo que sería un poquito más de el cuadro clínico general, ya que muchos pacientes son asintomáticos desde el principio. Ya cuando aparecen síntomas, que lo más común sería el dolor de cabeza, el mareo y la fatiga y la visión borrosa, que anteriormente las vimos, serían síntomas generales, pues se pueden confundir con alguna otra patología. Ya para eso se tendría que hacer algunos exámenes sanguíneos de serie blanca o serie roja, dependiendo de qué tipo de patología estamos teniendo. Ya sería derivarlo o focalizar en el tipo de padecimiento. Pero los signos que caracterizan esta enfermedad sería el rubor facial o la piel rojiza, la comezón, el prurito al estarse bañando con agua tibia o caliente, y las complicaciones que podría tener a larga, que sería la viscosidad sanguínea, que pueden presentar la trombosis, infartos o accidentes cerebrovasculares por el mismo volumen sanguíneo. La mayoría de los diagnósticos se basan en estudios de laboratorio que se basan en los criterios clínicos de el hematocrito elevado, principalmente, por eso puse esta imagen aquí, o también de la hemoglobina elevada o el aumento de eritrocitos, un aumento anormal. Los estudios importantes o derivaciones sería la detección de mutación del gen JAK2, los niveles de eritropoyetina en las biometrías hemáticas podría ser, o en casos ya más específicos donde se tenga alguna duda del padecimiento, podría ser una biopsia de médula ósea para así confirmar la proliferación celular a niveles microscópicos. Aquí les puse una imagen toda borrosa, pero para darse cuenta que pues sí, los análisis de sangre son los principales puntos o estudios importantes para la detección de este. Principalmente nos iremos por criterios clínicos de laboratorio o estudios de laboratorio para obviamente no ser tan invasivos en la detección de esta enfermedad. Ya dependería de los diferentes factores que se presenten si se hace así o se hace una biopsia o análisis de gen en la mutación de JAK2. Aquí les muestro una imagen de cómo se ve la piel de acuerdo al cuadro clínico o los signos o características del rubor facial del mismo padecimiento. Esta imagen muestra cómo se ve un paciente que padece de esta enfermedad y pues se ve claramente aquí un enrojecimiento muchísimo mayor a como debería de ser. Y ya para concluir, tenemos que el tratamiento se va a basar en la disminución de la viscosidad sanguínea y prevenir así los trombos o trombosis. Principalmente se hará la flebotomía, que consiste en extraer sangre periódicamente para reducir así el hematocrito. También se suelen dar aspirina en bajas dosis para disminuir el riesgo de trombosis. O también hay un tratamiento que se llama citorreductor,
que es en pacientes que ya tienen un riesgo muchísimo mayor, que se pueden usar medicamentos como hidroxiurea. Hidroxiurea. Estos medicamentos reducen la producción de células sanguíneas y así disminuyendo la cantidad de las mismas. Y como conclusión tenemos que la policitemia es un trastorno caracterizado por el aumento de masa eritrocitaria que provoca o que beneficia la viscosidad sanguínea y trayendo consigo el riesgo de una trombosis. Se puede clasificar en primaria, secundaria o relativa, siendo la policitemia vera la más común y una de las más importantes. Su diagnóstico se va a basar en su mayoría en laboratorio, estudios genéticos y una evaluación clínica que va de la mano. El tratamiento siempre se va a enfocar en reducir el hematocrito y prevenir la complicación trombótica. Y pues de mi parte sería todo. Espero que el hablar sobre el tema se haga un poco ameno porque sí está un poquito larga la expo. Aunque no fue tanto una expo, sino que más bien un concepto o dando un concepto, una sinopsis del tema de policitemia que está muy interesante y muchísimas gracias por su atención.